Dios, perdón. Me faltó poner la cheque SADCB. Bueno, en fin. Entonces, es nosotros y los otros. Entonces, un chico ahí que tenía una mala existencia mientras estudiaba en la universidad, se gradúa y demás, pero como estábamos en el este europeo, toda la cuestión liberal fue condenada y por eso sufrió muchas consecuencias hasta que finalmente llegó a Francia, se instaló en París y publicó infinidad de textos como este que estoy citando, Nosotros y los otros. Y escribe muchos más. Creo que un libro muy pequeño me parece el mejor texto que se refiere a la conquista de América y es específicamente la conquista de México. Yo creo que ese vale mucho la pena que lo tomemos en cuenta. También tiene palabras nómadas, en fin, muchos textos brillantes de este chico que falleció hace 2 años, me parece. Pero tiene unas frases en Nosotros y los otros muy atractivas, que es la que quiero someter a vuestra consideración, para que reflexionemos para la siguiente semana. O sea, tratar de que en estas 5 sesiones alcancemos un discurso innovador, una idea original, que después la desarrollarán cada quien con su propio estilo, por supuesto, ¿no? Y él piensa que en política no podemos apelar a ningún universal, ¿no? Eso es su punto de partida. Ya cuando la discusión es grande en este texto, ¿no? Ya cuando está fuerte la discusión. Y todo indica que tiene razón. Ahí todo lo indica, no hay duda alguna. Si vemos cualquier libro de ciencia política que hable entonces sobre la política como objeto de la ciencia política, sea mexicano, sea extranjero, la mayoría de los textos que nos recomendaron a nosotros en Latinoamérica eran de franceses que hablaban de ciencia política, y me parece que uno que es de los más prestigiados es Georges Bourdieu, y él tiene un libro muy pequeño que se llama Introducción a la Política. También tiene los partidos políticos y, bueno, y los últimos textos que escribiese, ¿no? Y él, cuando en esta introducción a la política afirmará siempre que la política ha tenido 2 puntos de vista sobre la sociedad, ¿no? O sea, mejor dicho, la sociedad aprecia la política desde 2 puntos de vista. Uno de estos es analizar a la política como un punto de integración social. O sea que al hacer política nos unimos en el conglomerado social. Vamos teniendo esta unión, cohesión social. En cambio, hay otro segmento social que aprecia la política, hacer la política, como una forma de lucha social. Y este chico aprecia que los primeros lo ven como cohesión social porque son segmentos socialmente satisfechos y por eso lo ven como cohesión. Dando ejemplos como el que acabo de narrar, de que se recolecta la basura, se produce alumbrado público, tenemos jardines públicos para deambular, hacemos hasta picnic en Chapultepec, dioses, ¿no? Y después tenemos hasta ciclopistas en otro tiempo, ¿verdad? Ahí va la gente. Hay espacios para que vayan las bicicletas, cuidado con ellas, ¿no? O sea, hay que respetar su derecho que tienen de circular. Los peatones, hay líneas donde los vehículos no pueden atravesarlas porque es para el peatón, ¿no? Y entonces lo ven como ese punto de integración. En cambio, las otras personas lo ven como lucha, porque están insatisfechos socialmente, porque ciertamente, seguramente en vuestros barrios o en el mío, ¿no? En mi suburbio, pues sí, limpian las calles y tengo un área
para caminar razonable, en fin, ¿no? Parece razonable todo ello, ¿no? Pero no en todos los sitios se limpia la basura, ¿eh? No en todos los lugares. No siempre hay alumbrado público, ¿eh? Tampoco, ¿no? Y los jardines públicos más bien parecen centros en donde se refugian personas que no tienen otra posibilidad más que usarla como un refugio esos lugares, ¿verdad? ¿Bien? Y serán estigmatizados, que será el siguiente rubro que vamos a hablar, ¿no? Como delincuentes o desviados, cualquiera que sea la categoría que se utilice, ¿verdad? Bueno, entonces ven la política como ello. A veces se cometen errores, ¿sí? Por ejemplo, mis colegas criminólogos etiológicos, que se han quedado muy atrasados, deambulan todavía dentro del siglo XIX, afirmarán siempre, como están estigmatizados estos segmentos sociales, afirmarán siempre, hay que ponerles alumbrado público, teléfono en la esquina, que ya no es necesario, ¿verdad? Pero bueno, un teléfono, teléfonos de emergencia, parques, lugares para su propio esparcimiento y demás, y con eso la criminalidad se va a reducir. Esa es una estupidez realmente, ¿no? Porque ahora, entonces no ponemos todo esto, sí, porque yo tengo derecho a que me pongan todo ello, pero no por ello se va a bajar la criminalidad. Y si no se baja, no me importa, manténgame limpia la calle y punto, ¿no? Es mi derecho y se acabó, ¿verdad? O sea que trastocan, invierten los factores ahí, ¿no? Entonces, la cuestión problemática es saber si la política es integración o si es lucha, ¿no? Existía ese debate en años 80, 90 del siglo pasado, todavía 90. ¿No? Y la cuestión es tan simple que si hay dos bandos en discusión, significa que esto es lucha, punto. ¿Para qué discutirlo más, no? Hay unos que piensan que es lucha, otros piensan que es integración, pues entonces hay lucha entre los dos, entonces la política es lucha, punto. Y por esa razón Todorov argumentará, no puede haber universales porque la política obedece a los intereses de los grupos en conflicto. Y claro que en todas las sociedades hay grupos en conflicto. Que por supuesto en la vieja guardia de la época de la Guerra Fría, evidentemente estaban los grupos que pertenecen a las corporaciones, ¿no? A los empresarios, pues, y otros que son los sindicatos, ¿no? Y van a luchar cada uno por sus propios intereses, ¿no? El empresario querrá ganar más, siempre, y el trabajador también, siempre, ¿no? Y entonces se da esta lucha y si no se resuelve, se emplaza huelga y cosas semejantes, ¿no? O sea que universal no parece existir. No obstante, en uno de mis trabajos, que tal vez haya recomendado ya, que está en venta y se puede conseguir muy fácilmente, porque ya no lo tengo en la computadora, es un texto antiguo del 2006. Mi tarea fue esa, tratar de dilucidar estos puntos, ¿no? Y se escribió un libro que se llama Seguridad Pública, 3 puntos de vista convergentes. Está publicado por Fontamara, Ediciones Coyoacán, CONACYT, y FLASUD. FLASUD es el Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia, de quien fui secretario general por un periodo, no me acuerdo, 6, 9 años, de 9 años de tiempo. Este libro está escrito en coautoría con quien fuera mi profesor en Italia, Massimo Pavarini, y por Agustín Pérez Carrillo, un colega muy querido, ambos ya fallecieron. Los dos fueron mis profesores, ciertamente. Bueno, entonces ahí desarrollo esta cuestión problemática y mi conclusión fue, sobre este punto nada más, es apelar al discurso de los derechos humanos. Pero el punto clave es que nosotros tenemos la misma dignidad.
¿bien? Que hemos calificado como dignidad humana, ¿no? El cual es también un problema, ¿eh? No piensen que no. Porque la dignidad debe tener un contenido. ¿Cuál es el contenido de la dignidad humana? Y ahí entramos en complicaciones. Por ejemplo, Emmanuel Kant, que es un franco heredero de toda la Ilustración, un erudito sensacional, cuando escribe Crítica de la razón pura, llega a una conclusión fantástica ahí, ¿no? Y que puede capturar a cualquiera, por supuesto, ¿no? Como lo hizo conmigo en el siglo pasado. Él se pregunta qué diferencia existe entre el ser humano y los demás seres vivos que existen, o sea, animales y vegetales, ¿no? Por ejemplo. Y lo que evidencia históricamente es que nosotros cambiamos mucho, ¿no? O sea, esa línea evolutiva, si es que existe, no hablo naturalmente, sino culturalmente, pues nosotros con 200,000 años hemos hecho cosas inimaginables, como esta, una vez más, estamos en Zoom. En esta reunión, cada quien en casa, justo por la tecnología que hemos diseñado, ¿verdad? Que el Sapiens ha diseñado. En cambio, las hormigas siguen haciendo lo mismo y las abejas también, y tienen millones de años de existencia en el planeta, pero siguen iguales, ¿no? Y nosotros no. Entonces, él trata de buscar qué diferencia existe ahí, y la única diferencia, piensa él, es la libertad, ¿no? En el mismo texto, cuando trata de ver, hay un capítulo que se llama Antinomias, y una es libre albedrío versus determinismo. Y no llega a concluir nada al respecto, porque hay muy buenos argumentos para considerar que somos libres, pero también extraordinarios argumentos para considerar que estamos determinados. De hecho, este libro del historiador jovencísimo Yuval Noah Harari, que se intitula Homo Deus, el segundo de sus volúmenes exitosos, llega a decir, carambas, parece que estamos autodeterminados porque todos son algoritmos. Nosotros somos algoritmos, acumulamos información y actuamos en consecuencia, como algoritmos, ¿no? O sea que estamos bastante determinados. Bueno, pero como en este momento la libertad, opina Kant, es la clave que nos diferencia, ¿no? Entonces tenemos una dignidad diferente a la de los otros, ¿cierto? A los otros seres vivos. Y consecuente con ello, él pensará que la libertad es el contenido de la dignidad humana. Y aquí, gran problema, ¿no? Y por eso es importante esta acumulación de saberes, y de ahí que la siguiente edición ustedes encontrarán una idea original para desarrollarla. Porque en nuestro tiempo todos tenemos la misma dignidad. Es decir, tenemos la dignidad humana, aunque seamos totalmente diferentes. Es decir, un niño no es libre, pero tiene dignidad humana. Un inimputable, psiquiátricamente hablando, no es libre, pero también tiene la misma dignidad humana. Y así sucesivamente, podríamos hacer el recorrido. Para estas cuestiones de lucha o cohesión, hay personas que piensan que algunos segmentos sociales pues son muy primitivos, ¿no? Consecuentemente no han alcanzado ese estatus de libertad, dirán, como nosotros, ¿no? Así lo dirán, ¿eh? Y entonces, bajo esa categoría, ellos pues no tienen la misma dignidad humana, ¿no? De hecho, eso lo repetimos todos los días en diversas conversaciones con colegas, con amigos, en familia, ¿no? O sea, se piense solamente que llega una de vuestras hijas o hermanas, porque hay muchos jóvenes acá, con su nuevo novio, ¿no? Con su nuevo novio, y no nos parece muy adecuado, ¿no? No les parece adecuado, y entonces, ¿qué van a decir? Ay, pues júntate con otro de tu dignidad, ¿no?
este no es digno para ti, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces lo estamos viendo como inferior, ¿sí? Ahí así. Mi propia madre le decía a mis hijas cosas semejantes, ¿no? Llegaban con el novio, se querían, pues qué problema, ¿no? Si se quieren, ¿no? Y decía, mi madre le decía a mi hija, pica más alto, mijita, pica más alto, ¿no? Porque lo veía pobre seguramente, qué sé yo, ¿no? O quizás era muy moreno, ¿no? Entonces, no, no, pica más alto, mijita, ¿sí? Estas cuestiones, ¿no? Siempre las tenemos presentes, ¿no? Ahí. Entonces, hoy no nos importa la coloración de la piel, la riqueza o la pobreza. Tienen todos la misma dignidad, que es la dignidad humana. Entonces, es posible que encontremos en política este universal, la dignidad humana, y sobre la base de ese construir todo el discurso, que es la gran lucha de los derechos fundamentales, ¿no? De los derechos humanos. Tal vez les haya comentado que Raúl Zaffaroni tiene a este respecto una buena idea, ¿no? Porque luego de la Declaración Universal, luego de la Segunda Guerra Mundial entonces, se declara dos cuestiones importantes. Una, en el lenguaje de Raúl Zaffaroni, todos somos personas, ya, todos, no importa la coloración de la piel, no importa otras cuestiones semejantes, ¿no? Por la población hebraica, lo estaba diciendo, ¿no? Y en razón de lo mismo, pues si todos somos personas, todos tenemos la misma dignidad. Pero ¿por qué razón se hizo esto? Se prescribe ello. Y él tiene la idea de que por primera vez se evidencia que blancos mataron blancos, ¿no? Y entonces, pues el poder puede ser caprichoso, no vaya a pasar otra vez lo mismo. Si todos somos seres humanos, se acabó, ¿verdad? No, no podemos hacer genocidios más, ¿no? Aunque sigue apareciendo, ¿no? O sea, toda América Latina está siendo asesinada a partir de lo que Zaffaroni mismo llama genocidio por goteo, ¿no? Acabo de examinar una tesis de la Universidad de Salamanca que la aprobé fantásticamente bien. Es de un brasileño que estudia ahí el doctorado, Edison Díaz dos Santos, que escribió con Raúl Zaffaroni este libro que les voy a remitir, La nueva crítica criminológica, y detecta cosas atractivísimas, ¿sí? Voy a dar solo un ejemplo. De cada 10 homicidios, 8 son, de las víctimas son negros. 8 negros. 2 blancos, 8 negros, ¿no? O sea que la violencia se dirige hacia la población traída a América como esclavos y sus ulteriores mezclas, ¿no? En la férrea estratificación social colonial. Entonces, siguen siendo las víctimas privilegiadas de todo ello. O sea, este es un punto clave. Pero si esto es así, nos deja sin contenido a la dignidad. O sea, ¿cuál sería su contenido? La libertad no puede ser, porque esto ya está aprobado que si un inimputable tiene la misma dignidad, el contenido de la dignidad no puede ser la libertad. Entonces tendría que apelarse a otras cuestiones. En una discusión con un colega bastante atractivo, muy fuerte, poderoso, que se dedica mucho más a la filosofía en general, no tanto la filosofía jurídica, sino es filósofo realmente. Estudió la licenciatura en la UAM, fui su profesor ahí, después en la maestría de Barcelona y se doctora en Barcelona. Y su trabajo era Kant, ¿no? Entonces teníamos muchas discusiones al respecto por esta cuestión de libertad como contenido de la dignidad. Y nos reuníamos muy bien porque no había pandemia. Entonces le hablaba y le decía, se me ocurrió algo, vamos a comer. Era un pretexto, ¿no? Para poder platicar y demás. Empezábamos a las 3 de la tarde y terminábamos a las 12 de la noche, ¿no? Una buena plática que teníamos ahí. Y surgió algo atractivo, que es como haberme copiado a Hans Kelsen. Y ahí les voy a explicar por qué. Kelsen, cuando empieza a analizar eficacia y validez, piensa que no es lo mismo, ¿no?
O sea, una cosa es la validez y otra cosa es la eficacia, ¿no? Todo esto en el contenido de la dinámica jurídica, no de la estática jurídica de Kelsen. Y cuando se llega al punto crucial, se trata de apreciar si la norma es eficaz, es que es válida, y si no es eficaz, no será válida, y son cosas diferentes, ¿no? Muy distintas. Pero entonces Kelsen resuelve esto diciendo, la eficacia es condición de la validez, pero no es el contenido de la validez. Es una condición, pero no es el contenido. Entonces aquí le propuse a este querido colega, Federico Lefranc Vega, le propuse que la libertad es condición de la validez, pero no es su contenido, ¿no? Pero es una condición de la validez, de la dignidad, pero no es su contenido. ¿Cómo podemos desarrollar esto cuando tenemos personas, voy a poner el caso más dramático a este respecto, inimputables psiquiátricamente hablando? ¿Cómo la libertad va a ser la condición de la dignidad, ¿no? Pero no el contenido de la dignidad? Pero hay un chico sueco que por desgracia también falleció, Johan Galtung, el que descubre otra forma de violencia de la que he hablado ya, que es la violencia estructural. Y la define como obstaculizar el desarrollo de potencialidades del ser humano. Sobre la base de esta calificación, Alessandro Barata, el gran impulsor de la crítica criminológica en América Latina, que falleció en 2002, apreció que un buen ejemplo de ello sería la explotación del centro sobre la periferia. O sea, toda esta cuestión de neocolonialismo que estamos sufriendo, ¿no? O sea, nosotros somos países pobres con una gran economía, pero no es nuestra la economía, ¿verdad? Y esto es en razón no solo de la invasión de América en el periodo renacentista, sino porque se han sobrevenido diversos colonialismos, ya no bélicos, pero sí económicos. Y por esa razón, pues somos países con una vida miserable en los más de los casos, con amplios contrastes sociales entre riqueza y pobreza. La riqueza cada vez se hace más rica y la pobreza cada vez se extiende más, ¿no? Y toda América Latina lo sufre. Nosotros no tanto, pero si estamos observándolo acá también, imagínense en países todavía más pobres, como todo lo que es Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Que antes era México, ¿no? Todos esos países demasiado pobres. Bolivia siempre ha sido un país pobre, y corrieron al presidente justo cuando llevaban 5 años de amplísimo crecimiento económico y de equilibrio entre las clases sociales, ¿verdad? Entonces lo corrieron. No, aquí no. ¿Por qué? Pues porque quieren seguir con esta idea de superioridad de unos frente a otros. Bueno, entonces la cuestión de este tipo de violencia hace posible que podamos pensar en una nueva idea de libertad, que podría ser la condición de la dignidad, aunque no el contenido de esta. Ejemplo de ello, si yo tengo un hijo de 6 meses de edad, pensemos, hasta 8 si quiere, le voy a dejar el biberón con su alimento y le voy a decir, ¿eres libre de tomarlo o no tomarlo? No, mal, ¿verdad? Se lo voy a dar, porque si no se lo doy, voy a obstaculizarlo en el desarrollo de sus potencialidades, ¿no?
lo voy a vacunar frente al COVID y la influenza, etcétera, porque si no, lo voy a obstaculizar en el desarrollo de sus potencialidades, ¿no? Es decir, que haciendo esto, que parece que lo obligo a hacerlo, lo que estoy haciendo es propiciando su propia libertad para desarrollar sus potencialidades como ser humano. Entonces, solamente así puede verse ello, ¿no? O sea, la libertad en todas estas de sus presentaciones que estoy señalando como una condición de la dignidad humana, aunque no es el contenido de la dignidad humana. Consecuente con ello, este discurso puede ser el único universal posible en esta lucha, el derecho como lucha, el derecho como un poder para frenar otros ámbitos de poder, ¿no? Limitar los ámbitos de poder. Sin embargo, nuestra razón de origen, ya expresada con anterioridad, es que al término de los dioses, cuando brincamos a la modernidad, todas las decisiones quedaron en el ámbito privado, en el privado, ¿no? Y en el privado nosotros tenemos diferencias sociales, herencia, por supuesto, de todas las anteriores etapas de nuestra historia. O sea, si se quiere, apelando a la Europa, de los imperios a la Edad Media y después al Renacimiento, y todo ello regido por dioses que no existen, pero inventamos, se estratificó la sociedad y la mantenemos, somos herederos de esa misma estratificación social, a pesar de los pocos 200 años de modernidad que llevamos ya. Es decir, que a pesar de ello, lo hacemos muy rápido todo, pero seguimos manteniendo esta estratificación social a pesar de todos los apelos a la dignidad humana, como lo hemos visto ahora. Esto entonces significa que hay unas buenas razones para considerar que el deber ser es el ser que no es, porque rigen más los otros sistemas normativos que heredamos y que no queremos perder. O sea, que va desde ese pica más alto, mijita, consíguete una persona de tu clase, de tu dignidad, ¿no? Y que significa la estigmatización de amplios grupos sociales, pero que se mantiene vigente. Y esto no es una cuestión jurídica, sino una cuestión normativa no jurídica, pero que entonces se evidencia que rige más que el derecho, que la ley, ¿no? Entonces, este campo tan reducido de la filosofía jurídica que pretende reflexionar sobre las prescripciones jurídicas para saber si éstas se justifican o no se justifican, parece en ocasiones, como ahora que estamos discutiéndolo, que son inútiles si lo que rige realmente son otras prescripciones normativas no jurídicas, las cuales entonces tendríamos que encarar para saber si éstas se justifican o no se justifican. Y es más que evidente que no se van a justificar, pero son las que rigen. Entonces eso implica desarrollar un trabajo mucho más amplio que el solo restrictivo de la cuestión jurídica, ¿sí? Es decir, en la tematización del orden en términos de control social, se debe de evaluar también todas estas prescripciones para saber su grado de justificación, ¿no? Tratar de integrarlas de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos ese descubrimiento que es una terrible realidad, pero que tenemos que encarar para que en nuestra reflexión podamos hacer que esto, haciéndose jurídico, sea un deber ser que en realidad se verifique en nuestra experiencia empírica, ¿no? Que es el gran problema que tenemos. O sea, poco importa si decimos el único camino para alcanzar las cosas es tal, ¿no? Si nadie lo sigue, no tiene ningún sentido.
¿Me explico? O sea, que ese es nuestro problema que tenemos frente a nosotros. Es una historia breve, en realidad. O sea, si la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Y nosotros solo 200.000, pues es una tristísima realidad que el Sapiens haga lo que está haciendo todavía en nuestro tiempo, ¿verdad? Es terrible todo esto. Pero no sé qué pasaría si nosotros estuviésemos formando parte de los llamados estratos superiores de la sociedad. ¿Cuál sería nuestra idea a este respecto? Bueno, con ello quiero informar que hay universidades públicas y privadas. Todas las universidades, sean públicas o sean privadas, tienen un cuerpo académico y seleccionan su propia bibliografía. Y entonces, voy a inventar, no me vayan a acusar, pero tengo la impresión de que en la Universidad de Anáhuac se enseñan estas cosas de manera muy diferente. ¿Sí? Iberoamericana también, ¿no? O sea, todas. Y es muy distinto a cómo se enseña en la UAM, donde yo formé parte por 33 años, ¿no? De vida académica ya. Es muy diferente. Entonces, como que cada institución va formando a sus estudiantes que provienen de un estrato social, ¿sí? Para que lo reproduzcan en la vida real, ¿sí? Es decir, que esta cuestión, que no parece ser política, es también una lucha entre unas instituciones y otras instituciones. Recientemente, que no me interesa discutirlo, se hizo esa propuesta de consulta pública para saber si quieren que se investigue a los expresidentes, ¿no? Bueno, ha causado un escándalo todo esto, ¿verdad? Claro que todos aquellos que sufrieron los beneficios de estas antiguas administraciones gubernamentales están haciendo marcha diciendo no, esto no está bien, qué sé yo, ¿no? En cambio, los otros están diciendo sí, vamos a enjuiciarlos, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado aquí con todo eso. Coincidentemente se detiene un exsecretario de Defensa Nacional que seguramente fue porque el señor Guzmán Loera habló algunas cosas, ¿no? Entonces, posible, ¿no? Y entonces empieza a desarrollar una serie de investigaciones que evidencia todas las cuestiones que se hicieron en este pasado reciente, ¿no? Y que si se hubieran hecho de manera adecuada, pues entonces hasta la guerra sucia estaría presente aquí, ¿no? Pero no está presente porque eso no le importaba a la Unión Americana, ¿no? No le importaba todo eso, porque compartía los intereses de la represión de todo esto que estaba pasando en Europa y en América, ¿verdad? También Washington tuvo su primavera, ¿no? En el 68. Entonces, no, esto no se investiga lo demás, ¿verdad? Entonces, ahora, esa discusión es porque los estratos sociales tienen intereses de grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esto que podríamos discutir en un salón de clases, en una conferencia magistral, ¿no? Afirmando la dignidad humana como el único universal posible, ¿no? Todos aplaudirían, estarían felices y cuando salgan ahí por su automóvil le van a dar 5 pesos al que les lleve el auto, ¿no? Y las cosas se seguirán reproduciendo en los mismos términos, ¿no? A sabiendas de que gana un salario miserable. En fin, que esto es lo que me interesa, que la próxima sesión vayamos a reflexionar, ¿verdad? O sea, que cada quien muestre alguna idea a este respecto, ¿no? Que posiblemente, si les parece, sea como una tesina que no vaya más allá de 3 o 5 páginas, ¿eh? No pretendo decir que los voy a evaluar con ello. Estoy solamente alentándolos a que desarrollen su sistema nervioso en la producción de conocimientos, ¿no? Sintetizarlos y construirlos, ¿sí?
Porque yo jamás evalúo en CECIJU, jamás evalúo. Sobre todo ciertos doctorados, o sea, ¿qué caso tiene? No tiene ningún sentido. ¿Ya? Hay que seguir adelante y ya, eso es todo. Y mi tarea es alentarlos, darles bibliografía y alentarlos al desarrollo. Como yo lo hice, ¿no? También en mis tiempos. Y que lo sigo haciendo, porque no tenemos suficientes conocimientos todavía, ¿no? Siempre vendrá la pregunta, ¿por qué pasa esto? Oh, pues no sé, voy a investigarlo, ¿no? O sea que esto se torna cada vez más interesante, ¿no? Entre más difícil sea, es más interesante. Bueno, consecuente con ello, esta Declaración Universal y las convenciones y declaraciones posteriores han construido un interesantísimo derecho internacional de los derechos humanos que por fortuna es ley vigente en todos los países de Occidente, al menos, y todos aquellos que lo firmaron, sean de cualquier realidad cultural. Pero esto hace posible que se reivindiquen muchos derechos más antiguos. Por ejemplo, la Convención Americana, la nuestra, que hemos suscrito, afirma que es ley vigente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Francesa. Consecuente con ello, como ya la firmamos nosotros y es aplicable en México, podríamos decir que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es ley vigente en México, por ejemplo. O sea que hemos acumulado un discurso desde el origen mismo de lo que conocemos ya como ley al discurso de los derechos humanos desde su primera edición con esta declaración hasta las últimas del siglo pasado. Y lo que se vaya acumulando. Pero nuestro problema va a ser otro. Nuestro problema está en que parece razonable que todas estas convenciones y declaraciones atiendan a la dignidad, pero por la amplia violencia visible que se exhibe en contra de los segmentos calificados como inferiores de la sociedad. Aunque sea motivo de infancia, por cuestiones de sexo, mujeres, por cuestiones de lo que llaman, me parece que se llama LGTB, ¿no? Y todo eso son objetos de una amplia violencia. Aunque todos tenemos la misma dignidad, dioses, ¿no? Pero se ha descuidado, me parece mucho, el ámbito del derecho privado, el cual desconozco en realidad. O sea, me acuerdo de lo que estudié en la facultad, la licenciatura. Es decir, se han limitado, según estas ediciones que he mostrado de derechos humanos, se han limitado todos los ámbitos jurídicos menos el derecho privado. Ese queda así como fuera de la discusión. Es decir, derecho penal, no hay duda, se han construido infinidad de cosas importantísimas. La violencia a que ha sido objeto la mujer, pues también vamos a limitar todo ello. Pero en el contrato de compraventa no se ha visto si eso se justifica o no se justifica. ¿Sí? O sea, ha habido reflexiones filosóficas, jurídicas a este respecto, ¿no? Y todo el ámbito del derecho privado, a eso me refiero, ¿no? ¿Se ha visto algo o no se ha visto algo? En el derecho familiar hubo un gran avance. No sé quién hizo las leyes realmente, no me tengo interés en eso, pero coincidió en que me traje un máster de Barcelona en Derecho Civil y Familiar. Y cuando empezaron a ver los jueces, porque se en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en la Suprema Corte para los magistrados, también de federales, cuando los alumnos se dieron cuenta de que había divorcio voluntario y necesario, pero en el necesario no había que probar nada, o sea, no hay causales de divorcio,
se sorprendieron un poco, ¿no? Y ahora hemos hecho eco de todo eso y es ley vigente en México, ¿no? ¿Qué causó todo ello? Grandes beneficios, ¿no? Muchos beneficios. O sea, antes tenía que probarse que había adulterio, formas de violencia diversas. En ocasiones los hijos de corta edad declaraban, los presentaban, ¿no? Y ahora no. Lo único que hay que decir es, ya no te quiero. Y ya, se acabó. Eso es todo. Los derechos están garantizados. Todos los derechos están garantizados. Pero ya no quiero vivir contigo, punto. ¿No? En cambio, la otra parte dice, pues ahora te quedas conmigo. No, 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 no. Se acabó. Adiós, chao. ¿No? ¿Bien? Entonces esto ha contribuido mucho. Bueno, eso es una parte importante, ¿no? De todo esto, porque el matrimonio es un contrato también, ¿no? Bueno, eh, pero las demás partes no se han desarrollado. Entonces, voy a poner otro ejemplo interesante a este respecto, que lo desconozco realmente, ¿eh? Y ni siquiera sé cómo se pronuncia esto. Pero hace tiempo, yo que estoy viejo se los puedo decir, ¿no? En las universidades y diversas instituciones públicas había una intendencia general. Y ellos se encargaban de abrir y cerrar puertas, limpiar los edificios y demás cosas, ¿no? Y recientemente ya no se hace eso. O sea, desde que entra ya globalmente el neoliberalismo, ya no se hace eso. Ahora hay una empresa que presta esos servicios, ¿no? Y los contratan, ¿no? Los contratan. Pero todo indica que estas personas pues están en un estado más deplorable que lo que estaban los intendentes de antes, ¿sí? O sea, es un poco más grave. Y consecuente con ello no hay aguinaldos, no hay nada de estas cosas, ¿no? Bueno, pero eso es una cuestión privada, no es una cuestión pública. O sea, son empresas privadas que brindan este servicio. Bueno, ¿se justificará todo ello o no se justificará todo ello? No, es una pregunta que dejo a la atención vuestra para que lo examinen, porque todo esto ha quedado descuidado, ¿sí? Totalmente descuidado en la filosofía jurídica, en la filosofía del derecho. Es decir, son contratos que se desarrollan con una elevada agresividad en contra de la que podríamos llamar la fuerza de trabajo, ¿eh? Y que favorece a las fuerzas productivas, o sea, a los empresarios, ¿ya? Y los favorece en todo sentido, incluido la cuestión fiscal, según me parece, pero que tampoco he investigado y no tengo mucho interés en investigar realmente, ¿no? Entonces, estas cuestiones tan descuidadas, ¿por qué ha sucedido eso? ¿No? ¿Por qué eso no se reflexiona sobre ello? Y seguimos reflexionando sobre la agresividad de la pena, la criminalidad, etcétera, todas estas cuestiones, ¿no? Homicidios de mujeres, o sea, feminicidios, como los llaman, otros los llaman femicidios y feminicidios, ¿no? El maltrato infantil, el tráfico de personas, que son cuestiones importantísimas, no lo ignoro, ¿sí? Pero todo esto quizás sea consecuencia del ámbito privado, porque en el ámbito privado hay quien manda y quienes obedecen. Y por eso las leyes se hacen en esos términos, ¿no? Por esas razones. O sea, estas leyes salen libremente y no hay gran discusión, en tanto que otras ameritan una fuerte discusión. Eso es lo que no entiendo por qué, ¿no? O sea, tenemos 200 años en que el poder se delegó al privado y en esta evolución cultural jurídica de 200 años se ha protegido enunciativamente los segmentos más vulnerables de las diversísimas formas de violencia, pero esta no se ha tocado. O sea, en donde el privado manda, el privado hay quienes tienen el poder para hacerlo y quienes no tienen el poder para hacerlo.
En mis temas esto surgió muy fácilmente de un dicho muy antiguo. Cuando surge la teoría del etiquetamiento, muy tardíamente, o sea, más de un siglo, más de 2 siglos de distancia de David Hume, que construye la ley de Hume, que ya hemos visto aquí como inicio de nuestro relato, esta teoría viene a evidenciar que el delito es una construcción social de la realidad. Y está clarísimo todo eso, fue un gran aporte, no hay duda alguna. Sandro Barata dice que es una revolución científica en criminología. Pero también él mismo afirma, todos ellos, o sea, me refiero al Avelin Approach, al interaccionismo simbólico, la etnometodología, estigma, estereotipo, etcétera, todas estas teorías, ¿no?, analizaron solo una cosa, que es la dimensión de la definición, ¿no? Que esto se ejemplifica, ya lo hemos visto aquí en clase, ¿no? Una chica quiere interrumpir su embarazo en Yucatán, a las 10 semanas no puede hacerlo, es aborto, es un delito. Pero si viene a la Ciudad de México ya no es delito. Entonces es una construcción social de la realidad. No es algo que ontológicamente sea bueno o malo en sí mismo. De la mala per se pasamos a la mala prohibida. Entonces Barata cuestiona ahí las cosas diciendo que lo que hace falta ahora es analizar la dimensión política de la definición, la dimensión política. Entonces hay un buen concepto de crimen a este respecto, que entonces lo transmito para que hagamos converger con nuestro tema, con el tema de vuestra especialidad, mejor dicho, ¿sí? Derecho privado, ¿sí?, o derecho civil, si se quiere, nada más. Bueno, voy a dictarles esta definición de delito, ¿sí?, que indica lo siguiente. El delito, o más bien, como lo señalan, ¿no?, el crimen, contra toda apariencia, se convierte en una cuestión política desde el momento en el cual quien tiene el poder tiene a su vez el poder de la definición. Ahorita continúo con esto, pero aquí tengo 19 personas. 2, 4, 1, 2, 3, 4 por 4, 16, 17. Y nada más veo a 18 personas. Pero hay un aviso aquí que dice: Sergio Claudio González levantó la mano, pero no veo a ninguno aquí en mi pantalla. O sea que tengo ese problema. ¿Quién es Sergio Claudio González? Yo, doctor. Ya lo vi. Levantaron la mano, así que adelante, pues. Sí, gracias. Nada más muy brevemente respecto para hacer un comentario de lo que señalaba de la filosofía del derecho privado. Efectivamente se tiene mucha literatura acerca de las cuestiones penales que caen casi en el orden, que caen en el orden público, y en el derecho privado la valoración normativa, la justificación que se tiene desde la perspectiva de la filosofía del derecho humano es el equilibrio entre las partes. Cuando no hay también hay el supuesto
de que cuando no hay un equilibrio entre las partes en el derecho privado, esto se rige por el orden público. Entonces, muy brevemente comentar que la justificación de un contrato, del cumplimiento de un contrato, de la sanción, bueno, del resarcimiento de responsabilidad por incumplimiento de un contrato, está justificado por el equilibrio entre las partes, para restituir ese equilibrio. Tal vez por eso, efectivamente, no existe mucha literatura de filosofía sobre el derecho privado. Sería todo más. Doctor. Sí, muy bien, comprendo perfectamente bien ese punto. Pero justamente por ello es que está tan limitado, ¿verdad? Está muy limitado todo ello, porque lo que no se entiende es por qué no se analizan las prescripciones jurídicas a este respecto en el contexto social en el que se desarrollan, ¿verdad? A ver, muy simplemente, conocen estas historias seguramente de que en algunos países árabes compras a una esposa por 10 camellos, qué sé yo, ¿no? O sea, se puede decir eso, ¿no? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos aquí en México? Bueno, no hay camellos, pero hay vacas. Entonces, yo me quiero llevar a esta niña, te doy 10 vacas, ¿no? Y ya, pues no, tampoco, no podría hacerse, ¿verdad? O sea, me parece que no, ¿no? Bueno, entonces, estas cuestiones en el ámbito jurídico están un poco escondidas también. Con este outsourcing que he señalado, parece que hay algunos detalles que todo parece razonable, pero no lo es tanto. Y entonces quizás lo quieran dirigir todo esto al ámbito del derecho laboral. Podría ser, pero no es el caso, porque son empresas que firman contrato con otras empresas, ¿me explico? O sea que llega a haber ahí, bueno, no quisiera decir la palabra, pero no se me ocurre, un contubernio, una composición entre dos empresas, ¿no? Una que paga y la otra que entrega personal casi en forma de esclavitud, digámoslo así, ¿no? Es solo una idea esta que estoy mostrando, ¿no? Ahí. Pero creo que con este concepto que acabo de dar de crimen se puede hacer extensivo a todo lo demás, ¿no? Ahora, el delito lo puede definir quien tiene el poder para definirlo, ¿no? El que tiene el poder lo puede definir. Bueno, el problema es que el poder no lo tiene un presidente, un congreso, ¿no? En mi opinión serían esclavos también, o si quieren, para no afectarlos tanto, siervos de quien manda, y el que manda es el privado, y ahí es donde está la cuestión problemática de, si se quiere primero sociológicamente explicarlo, o sea, describirlo y ulteriormente explicarlo, para que después se reflexione sobre si todo ello que está sucediendo se justifica o no se justifica. Y ahí vendría a haber una complicación fuerte. Yo tengo esa impresión, ¿no? O sea, es muy fácil decir, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto, no? Pasamos a la modernidad, ¿sí? Sí, muy bien. Ahora, ¿quién es el soberano? El ciudadano. Ah, pues que él rija, ¿no? El ciudadano va a regir aquí. Él decide las cosas. Ok, que las decida él. Pero tenemos a los ricos y a los pobres. ¿Quién va a decidir? Tarán, ¿no? Pues ya está clarísimo quién va a decidir, ¿no? Consecuente con ello lo tenemos desde hace 200 años, así, con diversas fórmulas jurídicas, ¿sí? Y a veces se hace con un lenguaje ininteligible a los ojos de todos. O sea, a ver, yo si tengo un problema jurídico de derecho privado, de contratos y eso, yo no voy a ir ahí a demandar a alguien, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es contratar a un abogado. Aunque yo sea abogado, sí, yo lo voy a contratar. Sería tanto como si alguien me afirma que lo está deteniendo por homicidio de una persona, etcétera, etcétera. Ah, bueno, yo me encargo, yo me voy a encargar de ese caso, ¿sí? Si es amigo, porque no cobro tampoco por ese trabajo, ¿no? O si es un favor especial, en fin, no sé, un familiar y demás cosas, ¿no? Porque eso lo domino, pero lo demás no lo domino, entonces pido. ¿Por qué? Porque no entiendo. O sea, si yo siendo abogado hay cosas que no entiendo de lo jurídico. ¿Tienen idea de cuántas leyes existen solo en la Ciudad de México? ¿Cuántos volúmenes? No, imposible, ¿no?
cuando hice mi test de licenciatura, capturado por el derecho penal, escribí, se reformó la ley, ¿no? El artículo 389 bis, y fraude de fraccionamiento, ¿no? Entonces me puse a estudiar tuve que leer el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, muchas otras leyes, ¿no? Para asegurarme de que trabajo fuera, que desconocía yo, todas esas leyes las desconocía yo. Y era mi tesis final, ¿no? De la licenciatura. Es imposible conocer todo eso, ¿no? Bueno, ahora, el lenguaje no es simple, ¿verdad? El lenguaje jurídico no es simple. Entonces, cuando yo veo, preguntaría, ¿no? Pero esto es derecho civil, ¿eh? Bueno, pero aún en derecho penal, a los doctorados diversos a los que voy, simplemente les pregunto si conocen dentro de la teoría del error el error al revés. Y pues nadie lo sabe, ¿no? Y están en el doctorado, ¿no? Entonces, ¿qué son los elementos objetivos del injusto? Uy, no sé, ¿no? O sea, ese problema. Ahora, si esto es así, se piense en las personas que están involucradas en estos contratos. Se piense solamente. O sea, el lenguaje es inteligible, ¿no? De ahí surgió el abolicionismo penal, ¿no? Con voz de Luke Hulsman, por ejemplo, como Thomas Mattis, Nils Christie, que son los grandes profesores de este tema, y partían de esta idea de que es un lenguaje que los juristas construyen de manera ininteligible para los demás, ¿no? Y después viene el problema de que la ignorancia de la ley no absuelve de responsabilidad, no en penal, sino en lo demás. No, ¿cómo lo van a conocer si no se sabe lo que está diciéndose ahí, ¿no? Por ejemplo, es solo un ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces, para Hulsman, por ejemplo, delito es una situación problemática entre particulares, punto, ya. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, eso es. Vamos a resolver ese problema, punto, ¿no? Ya. Aquí también debiera de hacerse un camino semejante, paralelo, si se quiere, ¿no? Para que las prescripciones sean inteligibles, ¿no? Porque si no es como cuando viene un colega y platica, es que me dijo el abogado que tenía un problema de elementos subjetivos del injusto. Estaba pensando cuántos ceros le voy a agregar al cheque para pagarle al abogado, ¿no? Porque no entiendo a qué se refiere, cuando es una simpleza, ¿verdad? Es una simpleza, pero la categoría que se construyó es así, ¿no? Error de tipo, pues ¿de qué clase o de qué tipo hablan, no? Es un error de tipo, o sea, de la tipicidad, en el campo de ahí, en fin, ¿no? Porque le decimos tipicidad, ¿no? Hay un tipo penal, ¿no? En fin, toda esa teoría la fuimos construyendo poco a poco, pero no es para la comprensión de todos, ¿no? Y consecuente con ello, pues entonces, pues para las personas que realmente resultaron afectadas, pues tampoco, ¿no? Entonces, el cuestionamiento es el derecho civil. Ese es el cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿cómo reflexionar a este respecto? Considerando, obviamente, este contexto que estoy narrando. Entonces, si la ley la va a construir el que tiene el poder para construirla, y ese poder no está en manos de los gobiernos que rigen una sociedad, congresos y demás, ¿no? Pues entonces debe ser otro el que manda, y el que manda, pues es este que tiene ese poder, ¿verdad? Ese poder de la definición, y entonces de la elaboración de las leyes y demás. Entonces hay que limitar todas estas cuestiones. O sea, me parece una cuestión bastante absurda que esté el outsourcing con sueldos por debajo de lo que ganaban los de intendencia antes de esta creación. Me parece que es algo decididamente, el deber ser, valorativamente injusto. Injusto, me parecería bien injusto eso. Y no conozco el tema, ¿sí? No conozco el tema. Es como el señor Donald Trump, que se le acusa de que durante 7, no sé cuántos años, ha pagado $700 de impuestos. No, o sea, es ridículo todo eso, ¿no? En fin. Pero él tiene el poder, ¿verdad? Y no por ser presidente, sino por tener sus empresas ahí, ¿no?
mismo pasa aquí en México, ¿no? Y en todo el mundo pasa, ¿no? Y todo esto se debe en parte también a otro ámbito que sí entra conmigo, que es la corrupción, ¿no? Por ejemplo, a este respecto, dos amigos argentinos vivos, por fortuna, sus tesis doctorales son sobre corrupción. Uno se llama Julio Virgolini y su tema de tesis se llamó Crímenes Excelentes, ¿no? Estos son excelentes, estos crímenes. Y el otro le llamó El Ocaso de la Virtud, José María Simonetti. Los dos textos son sobre corrupción. Todo esto entra ahí. Todo esto entra aquí. ¿Bien? O sea que es una cuestión problemática. Bueno, ¿cómo cambiar las cosas? Es una complicación. Pero esto significa que nuestras reflexiones iniciales deben ser no de filosofía, sino de sociología jurídica y más, como lo vimos la sesión pasada, sociología del control social, ¿no? Porque así sabemos cuáles son las relaciones sociales que propician estas normas jurídicas y no jurídicas y cuáles son las consecuencias sociales de esas normas jurídicas y no jurídicas, ¿no? Y que rigen en la entramada social, van rigiendo ahí. Una vez visto eso, pues vamos a reflexionar si esto se justifica o no se justifica. Ahora, claro que aquí hay una trampa freudiana, desde luego, ¿no? Cuando Freud escribe El malestar en la cultura, es porque ya era un referente obligado, ¿no? O sea, sus últimos años ya de vida. Y lo que hace es, le preguntan cosas y él contesta escribiendo. Y entonces escribió este librito, ¿no? El malestar en la cultura. La pregunta era, ¿por qué no alcanzamos la felicidad? A ver, dime tú, ¿por qué no la alcanzamos? Y escribió este libro. Y la cuestión problemática está justamente en esa división que se hace de la ley de Hume, del ser y del deber ser, ¿no? Está ahí. En el ser hacemos investigación científica para responder a las preguntas cómo y por qué sucede lo que sucede. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Cómo y por qué? ¿No? Y en el deber ser evaluamos si eso que usted está viendo está mal, ¿no? Lo mismo que está sucediendo está bien o está mal. Eso es lo que hacemos ahí. Bien. Freud explica que solamente estudiamos entonces científicamente para responder cómo y por qué está pasando esta cosa, ¿no? Aquello que a priori evaluamos negativamente. O sea que no hay un tratado sobre la felicidad humana, salvo que sea un bestseller de Washington y es una estupidez, ¿no? Pero evaluamos lo que nos parece que está mal en la vida real. Eso es lo que estamos nosotros tratando de descubrir por qué está sucediendo ello, ¿no? O sea, se piense que los estudios, las tesis doctorales, por ejemplo, hablan sobre corrupción, feminicidio, violencia en general, etc. Hablan sobre todo eso, la marginación, ¿no? La pobreza extrema, todo eso son los temas de investigación, ¿no? O sea que no hay una investigación sobre las cuestiones lindas, agradables de la vida, pues ¿para qué? Si son lindas, que sigan lindas, ¿no? Y ya, ¿sí? Pero estudiamos solo aquello que a priori evaluamos negativamente. Entonces, es más que evidente, ¿sí?, que estas cuestiones encubiertas del derecho civil, pues nos parece que no tienen problemas, pero han causado los desastres hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy los ha causado. ¿Sí? Entonces tenemos que reflexionar sobre ello, ¿no? Ahora, claro, que la otra línea tiende al socialismo, ¿no? La otra línea, ¿no? Que todavía muchos colegas afirmarán o socialismo o barbarie,
O hay socialismo o hay barbarie. Y claro que hay una gran fe en ese socialismo, pero no se están refiriendo a Stalin, ¿verdad? No se refieren a Stalin, sino se refieren a los principios teóricos, pero esos principios teóricos son el deber ser, que no es, y ese es un problema que tenemos, ¿no? O sea, Rusia hoy es uno de los países de mayor contraste social también, porque hay infinidad de chicos ricos ahí, ¿no? Riquísimos. Todo el capitalismo avanzado triunfó en la Guerra Fría, punto. Y entonces ahora, en Rusia, está el capitalismo avanzado, ¿no? Claro. Si no se quedan a la saga del desarrollo sociocultural, ¿no? Se quedarían a la saga. Pero justo por esas razones es que en este ámbito que yo desconozco es donde debe de hacerse las reflexiones. A ver, pensemos en este punto. Hacemos una gran revolución. Pensemos, es una idea. Se hace una gran revolución. Ahora, ¿qué vamos a cambiar? El derecho penal. Bueno, sí, bájenle la pena, nada más. Lo demás, que siga. O sea, vamos a decir que ya no haya homicidio como delito. No, deja el robo, sí, fraude, sí, todo no va a cambiar. ¿Qué es lo que podría cambiar? Este tema. Esto es lo único que podría cambiar. Derecho mercantil, o sea, derecho privado, todo es derecho, hay que cambiar. ¿Por qué? Porque todas estas reglas han ocasionado lo que ahora tenemos, lo que ahora estamos teniendo. ¿Eh? Entonces, la gran complicación. A ver, solo para evidenciarlo en mis temas. He llegado a 2 o 3 conclusiones a este respecto. Están publicadas, ahorita no recuerdo dónde, bien. En la criminología, el último modelo es el que yo hago, criminología crítica. El objeto de estudio ya no es el delincuente, es el sistema de justicia penal. Eso es lo que nosotros reflexionamos. ¿Por qué se vuelve un modelo mucho más explicativo que los otros? Porque al analizar lo que hace el sistema penal, analizamos el ámbito de los otros, la criminalidad que llega a la cárcel. Bueno, estamos examinando. Y la que no llega a la cárcel también. ¿Sí? O sea, por eso se vuelve mucho más amplia las explicaciones ahí. Pero cuando hacemos esto, llega a haber una especie de melancolía en el territorio británico, los fundadores de la crítica criminológica, particularmente uno de ellos, Jacques Young, y otro chico que se alió, John Lea, así el apellido tal cual, Lea, John Lea. Y funda un nuevo movimiento que se llama el Nuevo Realismo de Izquierda. Y afirmarán, casi la mitad del libro, que perdimos mucho tiempo analizando que el crimen es una construcción social de la realidad. Porque es evidente, sí es evidente, pero no todo el mundo lo sabe. Yo tengo que repetir esto miles de veces en todos los cursos porque se ignoran estas cuestiones. Bueno, pero afirmarán algo atractivo que habíamos descuidado, lo confieso, ¿no? El crimen causa daños inimaginables y no lo podemos descuidar eso. O sea, matan personas, arruinan patrimonios, hay tráfico de órganos, o sea, mataron a personas para sacar un corazón, córneas y demás, ¿no? O sea, causa muchos daños. Habría que investigarlo también, ¿no? Y lo hicieron el trabajo. Que todo el planeta lo reprodujo también, ¿no? Bueno, cuando la conclusión a la que llegan es la siguiente, fíjense bien, qué súper conclusión. Las víctimas privilegiadas del delito pertenecen a los segmentos inferiores de la sociedad. ¿No? ¿Qué significa todo esto? No voy a decirlo técnicamente porque es economía política del castigo, ¿no? Las víctimas del delito, no, mejor dicho así, los segmentos inferiores de la sociedad son doblemente victimizados. No, triple.
porque primeramente son víctimas del sistema social que los ha dejado ahí, ¿no? En esta vida miserable. Y después, o son víctimas del delito, o son víctimas del sistema penal, porque el sistema penal está lleno de personas que pertenecen a los segmentos inferiores de la sociedad, ¿no? Entonces, una conclusión técnica sería esta, que no es necesario que la escriban, ¿no? Meter a la gente pobre en la cárcel solo se logró a través de 3 volúmenes, que son el primero de George Rush y Otto Kirchheimer, Pena y Estructura Social, en los años 40 del siglo pasado. Después, en los años 70, Michel Foucault estudia el tema y construye Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. Y después Dario Melosi y Massimo Pavarini escriben Cárcel y Fábrica. Estos 2 últimos citan a George Rush y Otto Kirchheimer, ¿no? Entonces se construye, para examinar todo esto, la economía política del castigo. Y por eso se entiende que los pobres van a la cárcel, ¿no? Bueno, pues entonces se puede decir, en espejo de la economía política del castigo, se desarrolló una economía política de la criminalidad también. Ahora, el punto clave: ¿quién administra esta violencia legal, la punitiva, ilegal, el crimen? La administra el mismo sistema de justicia penal, ¿sí? Entonces, el sistema de justicia penal es la fuerza que sostiene al pacto político real, el cual está encubierto por un pacto constitucional. Y no estoy hablando de México, estoy hablando de todo el planeta. Así de simple. Bueno, si esto es así, entonces todo aquello que ha conducido a las personas a formar parte de lo que podemos estigma, que es lo que nos falta hablar, nos sobra tiempo para eso, son aquellos que han sido arrastrados por esa violencia estructural que descubre Galton a la vida miserable. Y entonces ellos son los que pagan las cuentas del crimen y del control del crimen, de las dos, ¿no? Si la cárcel nació para gobernar la pobreza, el crimen que se desata sirve para gobernar la pobreza también, ¿sí? Ahora, ¿por qué son ricos y por qué son pobres? Por todo el ámbito que no es público, sino que es privado, o sea, el objeto de vuestras reflexiones. Pero todos lo descuidamos. Por eso estoy tratando de alentarlos a todo ello, ¿sí? Sé que es una complicación, ¿no? O sea, lo entiendo yo, es una complicación, pero se puede desarrollar, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo, si se me permite verlo así, que no debió de pasar, pero ya pasó el tiempo en donde la lucha de clases era la clase obrera y los empresarios, ¿no? O sea, las fuerzas productivas, ¿no? Eso ya pasó. ¿Por qué? Porque la clase obrera está en peligro de extinción con todos los avances científicos. Y por eso surge este outsourcing, que es solo un ejemplo que estoy dando, pero que hay un contrato, ¿no? Ahí. Es solo un ejemplo. Pero desde siempre, por razones divinas o por razones naturales, ¿no? Cuando pasamos a la modernidad, unos han sido vistos como inferiores y otros como superiores, ¿no? Y los inferiores son los que pagan las cuentas de la sociedad. O sea, son los receptores de la violencia, ¿no? Visible e invisible también, ¿no? Bueno, reflexionen 5 minutos mientras preparo mi última taza de café del día, con el señor George Clooney, que seguro ha de estar con mi esposa en este